Hice este gráfico muy similar al que tenía Ken Wapnick, pero lo hice un poco variado porque lo hice para explicar los dos niveles de enseñanza del curso. Los dos niveles que por supuesto enseñaba Ken Wapnick. El primer nivel, muchas veces uno se confunde y uno cree que cuando hablamos del primer nivel estamos hablando del cielo, de la realidad, del conocimiento y de la mente uno o el amor. Cuando hablamos del primer nivel de enseñanza, no estamos hablando del cielo, estamos hablando del contraste entre el cielo y la ilusión. Esto es el primer nivel de enseñanza. Cuando Jesús nos dice, o Dios es real o el ego es real, pero uno solo de ellos es verdad y cada uno niega la existencia del otro, está hablando en términos de el primer nivel, el nivel uno de la enseñanza, donde solo el amor de Dios es verdad y todo lo demás es una ilusión, incluyendo la corrección. Y esto lo vamos a ver aquí en el nivel 2. Entonces, en el nivel uno contrastamos. Por un lado, aquí tengo puesto la mente uno haciendo referencia a la mente de Dios y la mente de Cristo, cual una sola. Esta mente se escribe en el texto como mente con mayúscula, haciendo referencia nuevamente a la mente de Dios y a la del Cristo, a la del Padre y el Hijo, cual uno solo. Esta famosa cita del curso donde Jesús nos dice, no hay un lugar donde termine el Padre y comience el Hijo como algo separado, hace referencia a esta mente uno. Dentro de este circulito de la realidad, el conocimiento y el cielo, tengo puesto amor. El amor solo se puede experimentar, solo se encuentra aquí en el cielo, en la realidad, en el conocimiento. Y solo aquí se puede experimentar la unicidad. Muchas veces hablamos de tener una mente no dualista o una mente conectada con la unicidad. Bueno, mientras haya percepción, va a ser imposible experimentar la unicidad. A lo más podemos nuevamente experimentar el reflejo de esta unicidad, que es el instante santo, el mundo real, la fase de Cristo, la relación santa, el perdón, el milagro, etcétera. Todos estos conceptos que corresponden a- al mundo de la ilusión, pero a la parte de la corrección, a la mente correcta. También dentro del círculo de la mente uno o de el amor de Dios, la unicidad, tenemos puesto aquí las creaciones del Hijo, que son básicamente, como habíamos explicado, la misma extensión del amor de Dios. Dios es amor. El Cristo es su extensión, por lo tanto también es amor. Y las creaciones, entre comillas, nuevamente hablamos en plural, pero es una sola extensión. Las creaciones del Hijo, las creaciones del Cristo son el mismo amor del Padre y el mismo amor del Cristo. Es decir, el amor simplemente se expande de una manera en que por ahora no podemos entender y tampoco es necesario que lo entendamos. Em, Se ocupa mucho en el curso el concepto de conocimiento y se escribe por lo general con mayúscula, haciendo referencia a este ámbito, al cielo, a la realidad, la única realidad, el único lugar donde se encuentra el espíritu. Había mencionado en una clase anterior la diferencia que se hace en el curso entre espíritu y Espíritu Santo. Espíritu hace referencia a esta mente uno. El espíritu es Dios y Cristo. Eso es el espíritu. Por otro lado, el concepto Espíritu Santo hace referencia a la mente correcta que está dentro del mundo de la ilusión, la percepción y el sueño, como tenemos escrito aquí a nuestra izquierda del gráfico. Bueno, en este gráfico en el lado izquierdo tenemos la mente dividida o el hijo dormido. Esta es la parte de la mente del hijo que está dormida y que cree estar separado del amor de Dios, que experimenta la percepción, experimenta la dualidad, experimenta tener una mente dividida entre el ego y el Espíritu Santo. En este circulito de la mente dividida he puesto en medio una línea azul que representa el tomador de decisiones. Escribí por ahí en medio una T y una D. Esto es el tomador de decisiones. Este tomador de decisiones puede elegir entre la mente errada y la mente correcta, tal como lo enseñaba Ken Wapnick.
Dentro del sueño tenemos una mente tripartita, una mente dividida en tres. Esta mente dividida en tres es una ilusión, no es real, pero mientras experimentemos que tenemos este tipo de mente dividida, es muy útil entender cuáles son las divisiones de esta mente. Por un lado tenemos el ego, que es el error, por otro lado tenemos el Espíritu Santo, que es la corrección, y en medio un tomador de decisiones, la mente que tiene la capacidad de elegir entre el error y la corrección, entre el ego y el Espíritu Santo. En el lado derecho de este círculo tengo puesto perdón, milagro e instante santo. Hay varios otros conceptos también que se ocupan en el curso para describir los medios de la corrección. Sin embargo, aquí por espacio puse solo estos tres. Cuando elegimos la corrección o la mente correcta, estamos eligiendo aceptar el milagro, estamos eligiendo aceptar el perdón y estamos eligiendo experimentar el instante santo. Es decir, aquí tenemos paz y experimentamos la inocencia, o al menos el reflejo de la inocencia y la santidad. Por otro lado, cuando elegimos al ego, y es el caso de la mayor parte del tiempo en nuestra mente, em, experimentamos, y aquí dividí, hice una subdivisión en la mente errada del ego entre dolor y placer. En la parte del dolor puse odio especial y en la parte de placer puse amor especial. Debemos recordar que ambos, tanto el odio especial como el amor especial, son dos caras de una misma moneda del especialismo, las dos caras de la moneda del ego, de la mente errada. El dolor es un error, el placer es un error. En esto muchos nos podríamos sorprender porque uno dice, ¿qué tiene de malo el placer? Bueno, realmente no tiene nada de malo porque es ilusorio, no puede ser ni bueno ni malo, simplemente es un error. Pero el error no está precisamente en sentir el placer, sino en creer que este placer es algo valioso, porque realmente el placer, como nos dice Jesús, lo que creemos nosotros que es felicidad o paz es simplemente un temporal alivio, entre comillas, de nuestras calamidades. Es decir, si yo pasé un momento de pobreza o de enfermedad y ahora estoy en otro momento de riqueza económica o de salud física, lo que voy a experimentar muy probablemente sea placer. Esto no es paz. La paz no proviene de cuántos billetes hay en mi bolsillo o de todas las enfermedades que se hayan sanado en mi cuerpo. La paz proviene únicamente de practicar el perdón, el milagro o el instante santo. Es por eso que aquí he hecho claramente la distinción y he puesto en el mismo lugar del ego al dolor y al placer. Hay una parte en los primeros párrafos de el héroe del sueño, sección octava, capítulo 27, hacia al final del capítulo 27, donde Jesús nos dice que el héroe del sueño, que es el cuerpo, que realmente somos nosotros identificados con el cuerpo, busca enseñarse a sí mismo que sus dolores y sus placeres son cosas diferentes y que se puede elegir entre uno y otro. Y básicamente este es el error. Esto hace alusión implícitamente a que el dolor y el placer son exactamente lo mismo, la misma ilusión. Si yo creo que algo aquí me puede dar paz o algo aquí me puede dar infelicidad, estoy experimentando o dolor o placer, y ambas son exactamente la misma ilusión porque ninguna de ellas es realmente paz. Ninguna de ellas tiene nada que ver con el perdón o el instante santo. He puesto también aquí en el gráfico de la mente dividida, al lado izquierdo, que es la mente errada, puse error, abajo miedo y culpa. En esta mente errada se experimenta la culpa y el miedo. La culpa y el miedo dan lugar al ataque, al odio. Y todo esto es exactamente, nuevamente, la misma ilusión. Ya sea si tengo amor especial u odio especial, siempre es miedo, siempre es odio y siempre es culpa. Porque la culpa o la idea de pecado son la base tanto para el dolor como para el placer. Nuevamente, ambas son la misma ilusión y ninguna de ellas es un pecado realmente. Son simplemente un error, y esto tiene que quedar muy claro antes de ser corregidos, porque si yo le otorgo la connotación de pecado al dolor o la connotación de pecado al placer, estoy diciendo que el dolor o el placer son reales.
estoy diciendo que son más allá de un error. Si es un pecado, como nos dice Jesús en el capítulo 29, es algo incorregible, no se puede deshacer. Esto es lo que hacemos nosotros cuando elegimos al ego. Estamos diciendo, he cometido un grave pecado, ya sea si experimento dolor o si experimento placer y luego me siento culpable por mi experiencia de placer. Es el mismo error. Le estoy otorgando realidad a lo que no es real, a lo que es solo una ilusión. Por otro lado, tenemos al Espíritu Santo, al perdón, al milagro y el instante santo, que también son una ilusión, pero son la ilusión correctiva y son la única ilusión que nos van a llevar a más allá de todo el sueño, más allá de la mente dividida, de la ilusión, de la percepción, más allá del mundo. Es necesario comprender también la diferencia que hay entre la mente correcta y la mente uno. Como había dicho hace poquito, el espíritu solo se encuentra en la mente uno del cielo y en el conocimiento. El espíritu no guía realmente. Dios es espíritu y Dios no guía, Dios no da instrucciones, Dios no ha trazado un plan. Por mucho que en el curso se nos diga, se nos hable sobre el plan de Dios, es solo una metáfora. Dios no hace planes. Por otro lado, el Espíritu Santo que se encuentra en la mente correcta, sí, ese tiene un plan, aunque también es una metáfora, no es que literalmente el Espíritu Santo haga un plan, pero al menos podemos entender, como se nos enseña en el curso, a modo de un, un tipo de cuento. Se nos ha contado, y esto lo explicaba Ken Wapnick, de que Dios nos dio una respuesta o un maestro y este maestro tiene un plan con el que salvarnos. Este maestro es el Espíritu Santo. Nada de eso se debe entender literal, sino como metáfora, pero no vamos a entender que es una metáfora eh, sino hasta el final del viaje, cuando nos hayamos deshecho por completo la culpa inconsciente y la idea de separación, hayamos deshecho por completo nuestra creencia en el ego, vamos a entender de que tanto el ego como el Espíritu Santo eran una ilusión y que lo único real era el amor de Dios. Eso no va a pasar sino hasta el final del viaje, pero por ahora, como vamos subiendo los escalones de esta escalera de la salvación o de la expiación, la cual es en sí una ilusión, necesitamos de un símbolo. Es preciso y necesario este símbolo, llamémosle Jesús, Espíritu Santo, mente correcta, la práctica del perdón, del milagro, del instante santo, de la visión de Cristo. Necesitamos de eso. Da lo mismo los nombres que queramos ponerle, sin embargo, ocupamos por ahora los nombres que nos ofrece el curso. Lo importante es reconocer que hay una mente en mi interior que está libre de ego. Hay una mente en mi interior que recuerda la verdad de la unicidad y del amor de Dios. Y si yo me uno con esa mente en la práctica de esta unicidad, voy a ir viendo mi error correctamente. Ya no le voy a otorgar la connotación de pecado y voy a simplemente recordar que ha sido solo locura, ha sido una confusión, pero esta confusión ha sido una decisión deliberada, una decisión voluntaria, y de hecho se nos dice en algunos pasajes del curso que es una decisión consciente, tal como se nos dice en la lección 136, donde se toca este tema en el contexto de las enfermedades, donde se nos dice que son una defensa, que son como varitas mágicas que agitamos cuando sentimos que la verdad está amenazando lo que decidimos creer. Entonces, es necesario que reconozcamos que el error no fue al azar. Elegir tomarse en serio la diminuta y alocada idea, la idea de separación, no fue algo que el Hijo de Dios haya apuntado mal y se haya equivocado sin querer. Es una decisión, la cual no es un pecado, y esto hay que entenderlo muy bien. Elegir al ego no es un pecado, es solo un error y es tremendamente corregible. De hecho, se dice que ya se corrigió hace mucho tiempo. Pero mientras yo no observe el error, no voy a poder corregirlo. Y mientras no lo observe correctamente, tampoco voy a poder corregirlo. No basta simplemente con reconocer que estoy en el ego, sino que también tengo que reconocer que el ego no es nada grave. Una vez más, no es un pecado, no es un crimen, no es la gran cosa. Dios no se ha enfadado, Dios no se ha sentido atacado ni dañado. El Cristo en nosotros no ha sido atacado realmente, no ha pasado nada.
No se perdió ni una sola nota del himno celestial. En la parte del gráfico, lo que está a nuestra derecha, que es la mente uno, sigue intacta. El amor, la unicidad, Dios, Cristo, que son el Padre y el Hijo, y las creaciones del Hijo, que realmente es una sola extensión. Toda la realidad, el conocimiento y el cielo siguen intactos. No ha pasado nada. Siguen eternos e inamovibles. Por otro lado, en nuestra mente, al parecer dividida, alternamos del ego al Espíritu Santo o del Espíritu Santo al ego hasta que finalmente tomamos la decisión de quedarnos solo con el Espíritu Santo mediante la práctica del perdón y quedarnos solamente en el Espíritu Santo al haber deshecho toda la culpa inconsciente, al haber elegido correctamente y aceptar la expiación para nosotros mismos, es lo que allana nuestra mente para que Dios dé el último paso y nos devuelva al conocimiento, que básicamente nos despierte y nos ayude a recordar que siempre estuvimos ahí en el conocimiento. Vamos a repasar un poquitito. El nivel uno contrasta la realidad y el conocimiento, que es el cielo o el amor de Dios, con el sueño, la mente dividida, el hijo dormido. Aquí no estamos diciendo que contrasta a Dios con el error, está contrastando el amor de Dios con todo el sueño y la ilusión, ya sea si es una mente errada o una mente correcta, es una ilusión. Entonces, este es el contraste del nivel uno. Luego, en el nivel 2 contrastamos dentro del mismo sueño, dentro de la percepción, dentro de la ilusión, es decir, en el nivel 2 no se toca en absoluto el tema de Dios. Sin embargo, Dios es el cimiento para la mente correcta. Pero en el nivel 2 no se habla de elegir entre el ego y Dios, sino de elegir entre el ego y el Espíritu Santo, que es la memoria de Dios en nuestra mente. Una vez más, espero esto quede muy claro porque el no entender esto da lugar a una confusión, da lugar a la confusión de que creemos que tenemos que elegir entre el ego y el amor. No estamos eligiendo entre el ego y el amor, estamos eligiendo entre el ego y el perdón, que es el reflejo del amor. Es decir, estamos eligiendo entre la condenación y la culpa y el perdón y el milagro. Esta es la opción que tenemos, porque en el cielo donde está el amor no hay opciones, no hay un tomador de decisiones, no hay alguien que elija al amor. Por mucho que en el curso muchas veces se nos diga que tenemos que elegir en favor del amor, estamos realmente eligiendo en favor del perdón, en favor de la expiación, en favor del Espíritu Santo, el cual representa al amor. El Espíritu Santo es el representante de la unicidad, el representante de la unidad entre Dios y Cristo, entre el Padre y el Hijo, el representante del conocimiento del cielo y de la realidad. Es solo el representante. El Espíritu Santo no es el amor de Dios. Espero esto nuevamente quede claro, porque de no quedar claro vamos a dar lugar a una confusión que por lo general en los estudiantes, incluso en los maestros, puede perdurar mucho. Eh, pero entendiéndola bien, vamos a reconocer que solo el amor es verdad y que ningún reflejo del amor es real. Los reflejos o los símbolos son ilusorios. Pero una vez más, dentro del mundo, dentro del sueño, necesitamos el reflejo del amor. Cuando hago este contraste, no quiere decir que el perdón, el milagro y el instante santo no tengan valor dentro del mundo. Por supuesto que tienen valor. El perdón, el milagro, el instante santo, la visión de Cristo, el Espíritu Santo, la corrección tienen un gran valor para nosotros. Pero cuando hayamos despertado en el conocimiento, no van a tener absolutamente ningún valor. ¿Qué valor podría tener el perdón donde no existe la idea de pecado ni de culpa? Solo aquí donde creemos que existe el pecado y la culpa necesitamos de otra ilusión que es el perdón para reconocer que el pecado y la culpa no son reales, nunca existieron y nunca tuvieron efectos reales sobre el cielo o el conocimiento. Así que para repasar, dentro del nivel 2 y este es el nivel práctico del curso, este es el nivel donde se elige el milagro y el perdón. En este nivel estamos eligiendo entre una mente errada y una mente correcta. No estamos eligiendo entre una mente errada y la mente de Dios.
La mente de Dios no es algo que se nos pueda enseñar. El amor de Dios está más allá de lo que se pueda aprender.